Ok. Hay que colocar OK y estaríamos ya. Eh, Cuando hablamos de un sermón biográfico o mencionamos un nombre, estamos hablando de biografía, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que irnos a la página 24 donde hay algunas instrucciones, ¿ya? Y el texto que ustedes tienen, al igual que yo, eh, el texto bíblico está referido a un personaje del Antiguo o del Nuevo Testamento, quien por medio de su ejemplo nos permite enseñar una verdad bíblica positiva o negativa, con el fin de que el oyente pueda seguir el ejemplo positivo y el negativo le sea una advertencia para no errar ante el Señor. Si al predicar mostramos que el Señor actúa a través de la naturaleza y la franqueza humana para crear un hombre de Dios, muchas veces idealizamos tanto a los hombres de la Biblia que los presentamos como si no hubieran sido pecadores. Para hacer un sermón y solo una biografía, tiene que dar enseñanza teológica o bíblica, tiene que dar una explicación a esa verdad en la congregación. O sea, si pudiéramos ir viendo algunos detalles, ya, la mayoría de las biografías tienen un propósito eh, que puede ser devocional, doctrinal y también pastoral, porque va a depender del énfasis. Cuando hablamos de José, en la historia que parte en Génesis, eh, y desde a ver, aquí estamos, sí, desde el capítulo 30, o sea, anteriormente hay una disputa, ¿ya? Eh, Génesis 30, disculpe, pastor. sí, 30, ¿ya? Del 22 al 24. Aquí uno tiene que ir anotando detalles, ¿ya? Yo con usted estoy anotando también detalles, Ya. ¿ya? Dentro de los detalles que tenemos que ver es de quién era hijo José. De Jacob. Muy bien, ¿ya? Jacob. ¿Cuántas esposas tuvo Jacob? Dos, Lea Ya, y Raquel. ya. Muy bien. Jacob tuvo hijos de Lea y también de las concubinas, Sí. ¿ya? Una de ellas era Silpa, que era por así decirlo, la sierva de Lea, y la sierva de Raquel era Bila. Existía una costumbre, y esto por eso es que cuando uno toma un sermón tipo de biografía, tiene que ver todos los detalles. Y Lea tenía la sierva Silpa, con la cual también tuvo hijos. Raquel tuvo a Bila, ¿ya? Y los dos únicos hijos de Raquel, legítimos entre Jacob y Raquel, fueron José Y y Benjamín. Benjamín, que fue el que le provocó la muerte, porque ella murió en el parto, ¿ya? Es por eso que hay uno entiende
la rivalidad que se presenta por una mala gestión, ¿ya? Por un mal, por así decirlo, por un mal proceder de los padres, ¿ya? Tal vez por el amor que tenía eh, Jacob por Raquel, no nos olvidemos que trabajó 14 años, eso Sí, sí que tener amor, Sí. ¿ya? Y tenemos que ver el aspecto del 37 donde empieza a perfilarse José ya como figura dentro de lo que es Génesis. En el capítulo 37 de Génesis nos encontramos con que él entendí. va enviado por su padre, ¿ya? Tenía 17 años, el versículo 2 estoy yo. ¿Tienen su Biblia abierta? Porque este es el ejercicio que a Sí, veces no hacemos, yo la tengo. ¿ya? 17 años. Oh, Hola, Fernando, ¿cómo estáis? hola, dígale. ¿Te está saludando el pastor? Hola, hola, mi niño. Hola, pastor, dígale. Ahí está el pastor. Hola, ya. Entonces, Sí. aquí cuando uno mira el trabajo de corte biográfico, tiene que leer todo lo que Sí, está la buenísimo. Biblia dice sobre el personaje, ¿ya? En el capítulo 37, el versículo 2, nos dice que a los 17 años él apacentaba con su hermano la oveja y estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, o sea, ni siquiera eran hermanastros, eran hijos de las sirvientas, aunque técnicamente eran hermanastros, ¿ya? ¿Y qué es lo que Desde- hacía José? Era el que le llevaba las informaciones a Jacob respecto a su comportamiento, al comportamiento que tenían estos hermanos, ¿ya? Y el versículo 3 dice que Israel o Jacob amaba más a José. ¿Y cómo lo demostró? Según el versículo 3, Hizo una túnica de diversos colores. o sea, no solamente eran palabras, sino que había el aspecto de eh, un privilegio visible, ¿ya? Informaba, era amado y tenía privilegios, por así decirlo, ¿ya? Era el regalón Vamos a hablar justamente, hermana Marta, el regalón de la cocina. ¿Ya? del Todo un papá. Francisco por ahí, Mami, el teléfono ¿ya? no se calla, ¿dónde lo apago? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con... Mire, estamos entrando recién a la historia de José. El 4, todo esto que estaba, y de que le informaba que era amado, que tenía privilegios, ¿qué provocó en sus hermanos o hermanastros? Envidia. Fíjense que la palabra es mucho más que envidia. Lo aborrecía. Odio. Aborrecían, un odio extremo, Mm, un odio asesino. mm. Le aborrecían, no querían andar con él, no querían estar cerca de él, porque era, por así decirlo, al que culpaban de que su padre no lo amara tanto, no entendiendo que eran sus acciones las que no permitían que Jacob estuviera contento, porque ellos eran malos, del verbo malos. ¿No? Y para más remate,
cuenta unos sueños, ¿ya? En el cual las 11 manojos o gavillas que se inclinaban delante de la gavilla o manojo de José, ¿ya? Y tal vez esto aceleró el proceso de que los hermanos empezaron a pensar en matarlo, ¿ya? Tenía sueños. Su- Sus hermanos se humillaban. Tuvo otro sueño. ¿Cuál fue el otro sueño? El sol y la El luna y 9, 11 estrellas se inclinaban a él. ¿ya? El 9 dice, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a sus hermanos y a su padre y se llevó su reprimenda. Si quisiéramos detenernos en este momento, en este pasaje, podríamos ya estar haciendo un sermón, ¿ya? Pero quedaría medio trunco porque hay todo un proceso en la vida de José que culmina en el capítulo 50 cuando él muere y el pueblo de Israel está preparado para, eh, después de 400 años, salir del cautiverio egipcio e irse a la tierra prometida. Ese es el cuidado que hay que tener con la biografía. Es más profundo, hay que analizar, ¿ya? Porque vemos aquí, eh, podría haber, mire, una idea, sí, una idea fugaz. Eh, Podemos mencionar los sueños de José, los sueños de José, como una porción de la palabra para, para hacer una predicación. Si me siguen, si no me siguen, me dicen, por favor, ¿ya? Hola, hermana Michelle, bendiciones. Hola, pastor. Hola a todos, hermanos. Bendiciones. ¿Cuántos fueron los sueños de José? Hasta aquí tenemos dos nomás. Dos sueños, ¿ya? Porque más adelante él no sueña, sino que él interpreta sueños, Así. ¿ya? Entonces, en los sueños de José tenemos la reacción de los hermanos y tenemos la reacción de Jacob. El versículo 10 y 11, ¿alguien lo puede leer? Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Eso nomás. Primero le aborrecieron, ahora manifiestan la envidia. Todas estas palabritas yo cuando leemos el texto yo voy anotando, ¿ya? Porque eso me permite después estructurar el sermón, me permite estructurar lo que quiero decir, lo que tengo la certeza de que Dios me dio. Esa fue la actitud de los hermanos, aborrecer
envidia. La actitud de Israel o Jacob fue reprender en primera instancia, ¿cómo tú, cabros chicos, qué te crees que yo y tu madre van a venirte a humillarse delante de ti? Pero la segunda cosa es que Jacob meditaba en lo que José había dicho. ¿Ya? Los sueños que tenemos muchas veces son motivos de conflicto. Y aquí la prudencia. Saben que hay algo que he aprendido en los años, que cuando Dios a uno le entrega una palabra, salvo que Dios mismo le diga, exprésala, revélala, hay que mantenerse en silencio. Me ha pasado que por el entusiasmo y creyendo que todas las personas con las cuales uno está están en el mismo espíritu, una idea que apareció en mi mente, que era excelente, se la conversé a una persona que consideraba mi amigo y de repente vi que lo que tenía, lo que había pensado, lo que había hecho, estaba haciéndose, pero quien lo hizo no mencionó que no era su idea. En literatura o en cualquier música sería, por así decirlo, un plagio espiritual. Entonces, aquí tocando un poquito el tema, el cuidado que tenemos que tener con los sueños. Y con toda esta perorata introducción que he hecho, trabajemos, trabajemos en este capítulo solamente, ¿ya? Y veamos qué podemos crear con el tema general, los sueños de José. ¿Qué les parece? Si no les parece, no lo hacemos, ¿no? A mí me parece. ¿Ya? Me Sí, gusta esta historia. súper bien. Y igual que el otro día, el tema específico. El tema general sería los sueños de José, ¿ya? Y esto estaría, el texto bíblico estaría desde Génesis 37 5 al 11 porque hay que darle un sustento bíblico. 37, 5 al 11. Ah, ya. Entonces tenemos como primera cosa el tema general, que es los sueños de José. Ya. Ahora ustedes piensen un específico. Sí, ¿De eso qué pensaba. quisieran hablar sobre este tema de los sueños de José? Y lo que van a decir, anótenlo. Ay, Piensen, piensen. Yo soy malo, ¿ah? sí, usted es bien malo, pastor. Oiga, pastor, a mí se me ocurría eh, que él, al contar sus sueños, los hermanos más lo odiaron. O sea, podría Sí. ser la consecuencia que tuvo que él le contara los sueños a sus hermanos. ¿Podría ser o no? Anótelo, sí, sí, anótelo.
Pastor, podía también ser un tema el aprender a frenar la lengua, a refrenar la lengua. No contarle todo a todos. Puede ser, sí. La palabra sería la prudencia, Ujú. para que suene más bonito. Sí, sí. Mm. Ser prudente al hablar, o la prudencia así a secas. Exacto. Y aquí tendrías que verlo desde el aspecto negativo. Sí, sí, claro. Del Yo ya aspecto tengo que, la frase, pastor, pero me gustaría que la pensaras tú. no le entendí, pastor, lo que dijo al último. No, lo que estaba diciendo Francisco, esto hay Sí. que pensarlo desde el punto negativo. Ah, ya. Esa Si palabra no se la soy, había entendido. si no soy prudente, soy Prudente. imprudente. Ya. Ser prudente al hablar le puse yo. ¿Perdón? Le puse ser prudente al hablar. Sí, puede ser. Yo le puse la importancia de ser cuidadoso en lo que hablamos cuando otros nos envidian, pero tampoco sabemos cuando nos envidian. De ser prudente en lo que hablamos. Sí, está dentro de lo que estamos viendo. Y Michi, que ha estado media complicadita, tal vez sus neuronas están cansadas. Mi neurona estoy media lenta hoy día. Estoy media lenta, ando media aturdida. No, no. Eh, Pega fuerte el hermano Juan desde la montaña. ¿Ah? El hermano Juan pega fuerte a pesar de que está en la montaña. Claro. Oh, leyó mi mensaje, no leyó mi mensaje, ¿ve? Le mandé un mensaje, yo pensé que por eso me le estaba diciendo que le mandé un mensaje hace un ratito. Y estoy pensando, si bien él fue inocente, era un poquito evaluando, analizando la situación de José, siento que fue inocente ante sus hermanos. Y quiero ver la parte positiva también de cómo Dios le hablaba a él a través de sus sueños, o cómo Dios nos habla, ¿Ya? La relación la relación personal de Dios con la José. relación de él con José, quizás por ese lado me gustaría, porque él no tiene culpa, bueno, los hermanos lo envidiaban, pero en el fondo, pero él lo hizo, lo contó como sin querer queriendo, como dice, eh, No lo él hacía lo con mala contó nada más, intención. fue como inocente, era muy bueno. Ya. Cada uno de ustedes tiene anotado su énfasis que quieren hablar. ¿Cuál creen que podría ser el propósito para cada uno de ustedes? Porque cada uno tiene algo eh, parecido, pero no igual. Mm, Está difícil. ¿Podría ser devocional? ¿Piensa usted? Yo igual estaba pensando en eso, pero no estoy seguro. Lo voy a buscar para leerlo de nuevo, porque ¿Creen en que podría ser devocional? Porque yo estoy haciendo las preguntas para ir descartando. Yo no veo que hasta el momento aquí nos nombre a Dios. mayor. Pero no motiva un acercamiento a Dios, todo lo contrario, si nos damos cuenta. Sí, Entonces no podría ser devocional. Podría ser doctrinal, pastor. Sí, porque hay una enseñanza que deja, Ujú. sí.
la enseñanza que deja es que debemos ser prudentes en lo que Dios nos ha hablado. ¿Qué otro propósito podríamos considerar? Y pastoral, pastor. Pastoral. Mm. Dice aquí, enfatizar que Dios está con cada creyente a pesar de la situación que esté viviendo. Podría ser o no. Y dice, recordando Mm, las promesas del Señor de estar con su pueblo en los momentos de crisis. sí, pero aquí hay algo ¿No? específico que tiene que ver con una acción que genera el mismo José. Lo descartaría, yo por lo menos lo descartaría. Ya. ¿Cuál nos queda? Que de evangelístico. Evangelístico no es. No, ese No. no Ese no. tiene, Nos queda el Moral. 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 Nos queda el Moral. moral. Porque hay envidia, hay tendría, por ahí está como que el más cercano, El el moral. envidia. propósito moral, porque Sí, nos va a porque enseñar a nosotros a ser prudentes y también a no tener actitudes cuando alguien Dios lo esté levantando. Yo tengo un pastor amigo que o sea, dentro de todas las cosas, amigo no es conocido, tenemos una relación a través del consejo y otras cosas, pero me he dado cuenta de que todos los pastores que le conocemos, porque como uno tiene un círculo y estamos asociados, creo que he sido el único que cuando él comparte una bendición de lo que está haciendo para el Señor en el extranjero, y le coloco que Dios te bendiga, hermano, que Dios te use. Y no he visto a otros que son mucho más cercanos a él, poder entregarle una palabra de aliento o una palabra de alegría porque Dios lo está usando frente a grandes multitudes. Siendo siervos iguales. Exactamente. Hay que alegrarse. Hay que alegrarse porque Sí. el fondo de Dios. Mm. Nosotros solamente somos inquilinos dentro de lo que es esta bendición de la iglesia. Pero trabajamos Para para el mí, mismo jefe. el propósito más cercano, más que doctrinal, aunque hay una enseñanza y se podría tomar, debería ser el moral. Sí, Pero moral. Francisco dijo doctrinal, lo puedes desarrollar sin ningún problema. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios. Comentario que yo había dicho uno como tema específico y después lo cambié y le puse la importancia de saber a quién confiar nuestros sueños, porque si el tema general era los sueños de José y después no le ponía nada Bien, sobre muy el bien, doña sueño, Marta, muy bien, hermana Marta. el Eso, sueño. Y por que eso se lo vaya bien. corregí. Yo estoy aquí solamente entregando algunas pinceladas, porque ustedes esto tienen que desarrollarlo en su casa. Michi, todavía estoy esperando tu sermón. Marta, todavía estoy esperando el sermón. ¿Ya? a mí, No, no. Hay otra Marta. Usted no es la número uno, usted es la número dos. no. Pero No, Me ya venga, me está la, haciendo no me la venga parte con No, número no, la dos soy hermana yo, Marta Aguayo, no, no, estoy soy refiriéndome a número otra dos. persona que está con el nieto. ¿No? Sure. Entonces, Ya supo quién porque era. la única manera en que le puedo corregir, ¿ya? La única manera en que le puedo orientar. Ya. Eh, ¿Qué introducción usaríamos? eh,
A ver, Eh, en primer lugar, yo le pondría de dónde viene José, ¿no? José de hijo de Isaac y Ya. de Mencionaría la Raquel. genealogía. la Muy bien. genealogía. Sí, sí, Vamos. Porque usted dice de dónde viene José, yo le coloco genealogía mejor. genealogía. ¿Ya? Sí. Sí. Como yo no uso mucho esa palabra, ¿Ya? te digo de dónde viene, de quiénes son sus padres. Podemos hablar de la familia, es una buena introducción. De Sí, de la descendencia de la familia de José. No, de No, más porque atrás, de eso Isaac, va más no, adelante. Jacob, ¿Ya? Ah, Jacob, porque o sea, no vamos dice a enfocar No, en la de los familia de quién era papás. el José. padre, como quién eran los introducción, De hablar padres de de por quién sí, era sus José. José, hermanos. quién es, de la familia, una familia mixta, una familia disfuncional, vamos a utilizar la palabra moderna hoy en día. Habían hijos de 4 madres, donde cada mamá quería el privilegio para sus hijos. No nos olvidemos nunca de eso, que uno de los ejemplos cuando la mamá de Juan y Jacob le dice, Señor, que mis hijos se sienten a tu diestra y a tu siniestra. Siempre buscar el beneficio. Está también el conflicto, o sea, 4 mujeres que están en conflicto, porque el hecho de tener hijos del patriarca les daba cierto estatus, aunque habían solamente dos esposas legales, pero igual las esclavas tenían Tenían que haber hijos. tenido algún sentido. Reclamaba sus Mirar el derechos. aspecto del previo, la genealogía, cómo surge, y llegar al punto de, de- del significado de los sueños. Preguntas. Yo creo que tal vez se formaría también toda esta envidia y todo esto por el mismo hecho de haber 4 madres ahí en todos los hijos, o más el hecho de que el padre hacía mucha diferencia con el trato a José. Claro, el trato de con José, una porque era el hijo favorito, o el hijo de su favorita, ya Y de había su nacido esposa, Benjamín, pero era un cabro chico, ya, él lo tenía a su lado, José le servía de espía para ver cómo se comportaban el resto de los hijos. Entonces, mirar un poco también ese aspecto. El hecho de que también el padre, al tener un trato privilegiado hacia un hijo, crea conflictos también en los hijos. Por eso yo dije al comenzar que muchas veces los padres son responsables de los conflictos al interior de la familia. El hijo favorito, la hija favorita, márcalo a la familia, sobre todo a las familias grandes. Eh, Mi suegra, por colocar un ejemplo, eh, mientras estaba normal, su hijo mayor era, por así decirlo, el que recibía todos los privilegios y todos los beneficios de ella. Mientras ella podía cocinar, le preparaba, le tenía su cauceo, vamos a utilizar una palabra antigua, su cocaví especial. Pero llegaba Alicia, por así decirlo, un saludo y no había nada. Y a veces estábamos ahí, yo lo puedo decir con toda tranquilidad, estábamos ahí y nos dábamos cuenta que era tiempo de retirarse porque la dueña de casa quería atender a su bebé, pero solo a su bebé. oh, Entonces, mm, y eso ya, pasa a veces, preferencia. sí. Yo lo Mi menciono mamá de una igual manera fue. libre, porque pasa y a veces en los hogares de gente cristiana también está esto mismo.
donde a Una veces mano ni en la siquiera cruz. es el padre el que recibe los beneficios, sino que es uno de los hijos. Y ese es un problema grande en cuanto al orden familiar, porque la primera prioridad de una esposa o de un esposo debería ser su cónyuge y después los hijos. Bueno, cuando llegan los nietos, los hijos y el marido suenan. Ahí ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto, Martita? Ninguna posibilidad. Cero posibilidad. Ok, ya, po. Algo que no entendieron, trabajen en base a lo que yo he estado diciendo y les voy a dejar otra tarea Pastor. Muchas. que va a ser Génesis 12. Génesis 12, Dos tareas. 1 al 3. Mm, 2, 1, Y ahí 3. se habla de otro personaje que es importante, que es Abraham. Abraham. Es Abraham primero, Y después Abraham. después es Abraham. Después le cambió el nombre. Abraham es padre enaltecido, Abraham, padre de multitud. No se olvide que no tenían hijos cuando salen. No, Tres. Eso sería por hoy, mis chiquillas. No ya sé muchas si tiene gracias, pastor. Tres. alguna consulta, algún comentario.